aprendizaje, acompañamiento, amor, crecimiento, valor, mente, empatía, enseñanza, profesionalismo, reflexión, construcción, conciencia, alegría, sonrisas, apoyo en equipo, salud, bienestar. comprensión. Esto es Conversando Conscientemente. ¿Sabías que La ansiedad es una emoción que funciona como un sistema de alarma ante situaciones que se consideran una amenaza. Estas pueden ser reales o simplemente interpretaciones. La función principal de la ansiedad es prepararte para prevenir el peligro. Las personas que padecen ansiedad podrían tener una alteración en la producción de las sustancias químicas cerebrales, lo que altera la respuesta ante situaciones inciertas, estresantes. Esto puede ocasionar que el individuo observe diferentes situaciones como una amenaza. Es normal sentirse ansioso en algunos momentos. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesivas y continuas, que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias, pueden ser un signo de un trastorno de ansiedad generalizada. La OMS menciona un estudio publicado en la revista The Lancet, donde se estimó que los trastornos de ansiedad aumentaron un 32% en el 2020 debido a la pandemia por COVID. Esto dentro de la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las y los adolescentes pueden llegar a manifestar algún trastorno de ansiedad, que puede presentarse como ataques de pánico o preocupaciones excesivas, y son más comunes entre adolescentes mayores que entre adolescentes más jóvenes. Ansiedad, quizás una emoción que todas las personas hemos vivido, pero hoy queremos compartirles, además de estos datos que podrán encontrar en nuestras redes sociales, un poco como reflexionar esto que hoy por hoy es uno de los padecimientos junto con la depresión que ha crecido más derivado del tema de la pandemia. Entonces vamos a hablar, chicas, bienvenidas, vamos a hablar acerca de este tema. Pues nos gustaría empezar primero haciendo una clara diferenciación entre qué es la ansiedad y qué es un trastorno de ansiedad clínicamente hablando. ¿Quién quisiera empezar? Pues la ansiedad como tal es una emoción que todos tenemos y presentamos, que viene como de cierta forma a protegernos, ¿no? De algunas situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Es una emoción que sale a relucir cuando estamos como en peligro, cuando hay alguna situación que no nos agrada. Entonces se activa como esta ansiedad, este síntoma como de protección de cierta manera, ¿no? Hasta un grado. O sea, no como lo hemos hablado anteriormente, ya cuando sobrepasa y empieza a ser como pues más crónico o de afectar a ciertas áreas de nuestra vida diaria, pues ya se podría hablar que empiezas como a cumplir algunos criterios para que sea un trastorno. Me hace pensar un poco como, así como en el programa anterior hicimos la diferenciación entre tristeza y depresión, porque todas las personas nos hemos sentido tristes alguna vez en la vida. Lo cierto es que es muy diferente tener esta sensación de tristeza y de depresión a sentir ansiedad, que puede ser como una respuesta que a lo mejor todas las personas hemos vivido, a un trastorno de ansiedad. ¿Qué es esta parte del trastorno de ansiedad? O sea, ¿existe, no existe? ¿Cómo podemos saber que alguien tiene un trastorno de ansiedad? Creo que partiendo de la base que nos acaba de compartir Mon respecto de una manera de responder ante ciertos sucesos que todos tenemos, es prender alarmas cuando hay algo que está sucediendo y que te puedes percibir que te estás poniendo en riesgo, que hay algo que sucede. Entonces, esta manera que tiene el cuerpo de alertarnos sobre esto que sucede es normal. El trastorno sería
que independientemente de lo que esté sucediendo, te mantengas como en esta alerta, ¿no? Entonces existen criterios justo muy claros, como el tiempo, ¿no? Los espacios en los que se produce esta sensación de algo va a ocurrir, ¿no? No es lo mismo que pienso ahorita un poco los sismos, por ejemplo, que pueden ser algo muy común en nuestro país. Hay personas que los han vivido y que entonces, ante la menor situación, se genera una respuesta a lo mejor exacerbada de lo que está sucediendo. Quienes no han vivido como esta situación, entonces podrían ni siquiera encender sus alarmas, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta normal es cuando tú sientes que algo está sucediendo distinto, que te estás poniéndote en peligro, te preparas para responder ante esto. Esto sería la ansiedad que todos podemos sentir y que podríamos llamar de alguna manera como una emoción natural. Y el trastorno tendrá que ver con que no depende del evento que esté sucediendo, más bien en muchos escenarios tu respuesta está siendo a lo mejor desmedida un poco, o ante cualquier cosa, por mínima que sea, tu manera de responder ante lo que está sucediendo es prender alarmas, ¿no? Entonces este trastorno sería como lo que estaría. Como responder con ansiedad me haces pensarlo, ¿no? O sea, responder con esta emoción todo el tiempo ante todas las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Sí, que estés en riesgo. Es como esta sensación constante interna de que algo va a pasar, como este pensamiento recurrente, como esta sensación inclusive biológica, porque sí las personas pueden llegar a tener sudoración, taquicardia, sienten que les falta el aire, muchas de ellas tienen estas manifestaciones de algo va a pasar, no sé qué, pero tengo esta sensación de presentimiento de que algo va a pasar, de que me voy a morir, por ejemplo, de que alguien se va a enfermar. A mí me gusta mucho recordar a un maravilloso doctor que conozco y que es una eminencia en la psiquiatría, el doctor Saraco, ¿no? Que él tiene esta metáfora de la ansiedad es este botón de alarma puesto todo el tiempo, ¿no? O sea, así como hay botones de alarma de el sismo, corra, ¿no? O sea, la ansiedad es este botón de alarma puesto todo el tiempo, en todas las circunstancias, no importa en qué contexto. Y obviamente, pues esto afecta muchísimo a las personas, ¿no? Lo que tendríamos que saber es que esta ansiedad es esta también inquietud interna que te pueden estar manifestando las personas y estas reacciones también físicas y biológicas que pueden tener, ¿no? Entonces, sí hay una diferenciación, ¿no? Que algo importante que pienso en este momento es que independientemente de que el peligro exista o no, las manifestaciones físicas existen. Así es. La gente de verdad siente opresión en el pecho, empieza a sudar, empieza a tener como estos pensamientos, aunque el evento que lo esté generando no tenga tal peligro, ¿no? Entonces, en esta parte me parece como muy importante recordar que ese malestar que se siente al padecer ansiedad es real. Sí, y la gente lo padece mucho. Sí, perdón. También que podría no haber un evento y a veces no hay un evento y tú sientes, lo relaciono también, ahorita que tú lo mencionabas, como tener esos presentimientos, ¿no? Todo el tiempo también, o sea, esto de empezar con los ojitos rojos de un trastorno de ansiedad es como presentir las cosas todo el tiempo presientes que va a pasar algo, aunque no esté algo detonándolo, ¿no? Así es, imagínense estar con esta alerta, algo va a pasar y no hay nada que quizás a lo mejor esté generando ese estímulo o esa respuesta en ese momento, ¿no? Y entonces vivir también con ansiedad es ser una persona que padece o que vive una condición en ansiedad es también bastante desgastante, física, emocionalmente, relacionalmente, ¿no? Entonces, creo que también una característica es que podemos ver las afectaciones que tienen varias áreas de la vida de la persona, ¿no? Y esta sensación biológica es realmente tienen sudoración en las manos, realmente tienen como esta falta de aire, ¿no? O sea,
no es, porque a veces creo que hay como ciertos estigmas de, ay, No pasa nada. lo está inventando, ¿no? ¿Cómo va a sentir que se le falta el aire, no? O sea, no, sí, las personas biológicamente y en la respuesta física sí lo tienen, ¿no? Sí, porque también, o sea, se relaciona muchísimo con esta parte de lo que pensamos, lo trasladamos al cuerpo, ¿no? Y en este caso sí es súper notorio. Y es como uno de los trastornos o padecimientos que más nos muestran este ejemplo de que lo que pensamos, sentimos y nuestras emociones nos llevan a expresar malestares físicos. Así es. Yo creo que otro factor también es como la incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que viene. Y yo creo que ahorita en la pandemia fue algo muy detonante, ¿no? El hecho de que no saber si me voy a enfermar, si se va a enfermar un familiar, si agarro tanque de oxígeno. Entonces, esta parte de ver como el no saber qué iba a pasar con el mundo sí generó muchísimo y aumentó las crisis de ansiedad, ¿no? Y yo creo que algo que las aumentó, las detonó más, es que la gente no sabemos qué es una crisis de ansiedad. Entonces quizá era como, no, ya me dio COVID, ya me voy a morir, ahí te voy, Diosito. Entonces, es esa parte importante de saber, o sea, cuáles son los síntomas, que quizá no hay algún factor que lo genere, pero pues todos somos susceptibles a que nos pase. Justo eso es una pregunta que tenemos aquí en la mesa, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden padecer ansiedad? O sea, ¿quiénes son estas personas que quizás a lo mejor pueden padecer ansiedad? A mí me gustaría llevar como un poco como esta pregunta hacia, creo que la respuesta inmediata es todos, ¿no? A quienes pudiéramos como preguntarles fuera, tengan o no que ver con la salud, creo que la respuesta sería esa. Pero me gustaría como quedarme un poquito en esto y voltear a vernos a nosotros como personal de salud, ¿no? Las personas que puedan estarnos escuchando, observando y que nos dedicamos a esta área, me parece como muy importante recordar que aunque la atención está puesta en la mayoría de los pacientes, los familiares, con COVID, sin COVID, pero que alcanzamos a observar que algo sucede con los pacientes, regresando un poco la mirada hacia nosotros, que nos toca observar esto, creo que también podríamos empezar a atender por casa todo esto, ¿no? Porque la respuesta a todos involucra a médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, nutriólogos, todos. Y de repente creo que tengo un poco la impresión que se nos olvida que somos humanos y que aunque me toca atender 1000 pacientes en el día y ver cómo lo que sucede con la evolución de cada uno y de las familias, de manera personal también tengo estas respuestas biológicas, puedo llegar a desarrollar este trastorno y como que ser personal de salud no nos hace inmunes. Claro. Más bien hace como que se nos olvide porque ponemos atención en el otro, pero yo regresaría un poquito la mirada hacia soy personal de salud y alguna de estas sensaciones las he tenido en algún momento, ¿no? Y si las he tenido, ¿qué hago con ellas? Claro. Y de ahí un poco como la importancia, quizás hablemos también en otros programas, ¿no? Como esta parte de el factor de la salud mental también en el personal de salud, ¿no? Porque creo que no nada más está el tema de ansiedad, está el tema de depresión, está el tema de consumo de sustancias, está el tema de riesgo suicida, ¿no? Entonces, sí, como bien lo dices, voltear a ver esa parte, ¿no? De que no estamos exentas ni exentos, ¿no? El todos es todos. Sí, ¿no? Como conocer los síntomas y el padecimiento no te exime también de tenerlo, ¿no? Sí. Al contrario, o sea, uno quizás podría hacer como mayor análisis en esta parte y a lo mejor darnos cuenta más rápido, ¿no? Porque ya conocemos los síntomas y es nuestra forma también como de transmitirle a la gente este tipo de conocimientos para que se den cuenta igual de estas alarmas. ¿Y sabes qué pienso, Mon? Que incluso el estigma que mencionaba hace un rato Itzel, tal vez pudiera empezar a ser distinto cuando no solo pensáramos en los pacientes que atendemos con trastornos de salud mental, sino pensáramos que nosotros, que atendemos los trastornos de salud mental, también estamos altamente expuestos a desarrollar alguno en algún momento de la vida. ¿No? Entonces, el estigma desde nosotros como quienes atendemos
a lo mejor al vernos inmiscuidos dentro del mismo costalito, podría empezar como a que quienes atendemos dejáramos de decir como no tiene nada, no le pasa nada, no sé. Bueno, pues entonces seguramente estaremos platicando también de este tema, a lo mejor en otro programa, ¿no? Como estar hablando del tema de la salud mental de las personas que compartimos, ¿no? Como espacios también. Y bueno, pues entonces déjanos también poner esta parte en la mesa, ¿no? ¿Qué hacer cuando como estamos conviviendo con alguien y esa persona nos dice, me va a dar un ataque de ansiedad? Ahorita ya lo estoy sintiendo, porque sí. Ellos y ellas saben perfectamente, bueno, obviamente cuando está el conocimiento de su propio padecimiento, sí lo pueden ir identificando, ¿no? De ahí viene, ¿no? Yo tenía una paciente que me decía, ahí viene el monstruo, ¿no? Y entonces lo identificaba perfectamente. Entonces, ¿qué hacer? Porque también no es fácil, ¿no? Como a la gente, ¿qué hacemos cuando alguien nos dice que tiene un ataque, que le va a dar un ataque? Fíjate que a mí no me ha... Fíjate que yo o sea, tengo a personas cercanas a mí y no como psicóloga, como familiar, o sea, a personas con ansiedad. Creo que es muy importante y crucial tener esta paciencia y tacto de entender que es algo que no se puede controlar. Y digo, independiente de conocer y de informarse, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, creo que en ese momento es crucial la paciencia. Se me hace clave para poder, pues, estabilizar, acompañar, digo, como persona normal, por así decirlo, familiar, amigo, ser muy pacientes y estar un poquito en alerta y en acompañamiento. Creo que a veces es muy complicado que como personas sepamos cómo reaccionar ante algo que también es desconocido para nosotros, ¿no? Si bien ver a una persona teniendo como estas sofocaciones o estas reacciones, pues tampoco es como sencillo, ¿no? Entonces, creo que algo fundamental es primero no decirle a la persona de, no, pues respira, tranquilízate, todo está bien, porque la persona sabe que algo dentro de él no está bien. Entonces creo que algo primordial es hacer compañía. Si quizá bien no quieres hablar o no quieres que yo te diga nada, pero que sepas que estoy ahí, ¿no? Quizá a lo mejor abrazar, quieres que te abrace, preguntarle, ¿no? Porque tal vez si no quiere como algún contacto, ¿no? Entonces, quieres que te abrace, quizá estoy aquí para ti, y estar así en un acto de compañía creo que es algo fundamental, ¿no? Saber o hacerlo sentir que no está solo. También esta parte de escucharlo, ¿no? Si la persona quiere hablar, de preguntarle, ¿quieres hablar? ¿Quieres comentarme qué te está sucediendo? Y darle su tiempo, porque tampoco la persona sabe el por qué se está originando quizá esa situación o quizá qué es lo que está sintiendo en ese momento. Entonces darle este tiempo y el espacio donde la persona se sienta segura, ¿no? Y también esta parte de nosotros como personas no culparnos o hacernos de la idea de que es que yo no tengo el conocimiento profesional, yo no soy doctor o yo no soy psicólogo y yo no sé cómo reaccionar ante esto, ¿no? Creo que con estas pequeñas medidas hacemos la diferencia. El acompañar a las personas que están pasando por esos momentos es como algo fundamental y realmente enmarcan que esta persona logre pasar como esa crisis. Y sobre todo también no culparnos de que no podemos hacer más, sino más bien estamos haciendo lo que está dentro de nuestras manos. Y también no dejar como de hacer ciertas cosas, ¿no? Ok, esta persona está pasando como por un episodio o tuvo alguna crisis, pues yo voy a estar como siempre con ella, ¿no? Sino simplemente estar como monitoreando, preguntando cómo está, cómo va, pero no dejar de lado también nuestras actividades. Y ¿sabes qué también me haces pensar con esto? En no hacer cosas también que no nos tocan. O sea, saber hasta dónde llega nuestro acompañamiento y que no, o sea, creo que esto también es importante que lo sepa la gente, es que no todos los ataques de ansiedad son iguales, ¿no?
Digo, hay personas que a lo mejor podrían necesitar como, pues que les des un poco de aire, espacio. Habrá personas que digan, no quiero estar aquí, en este espacio de verdad, o sea, llévame a otro lado. Y son como diferentes y dependerá del tipo. Claro, yo pienso un poco como en esta diferenciación, ¿no? Cada ataque, cada persona, cada circunstancia es diferente. Y creo que una pregunta básica es, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Qué necesitas? ¿No? O sea, porque en efecto alguien te puede decir, necesito aire, ¿no? Necesito ver el cielo, necesito, inclusive cuando las personas que han tenido este padecimiento o esta condición o esta situación ya conocen como sus propias estrategias, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando ya han tenido un proceso psicoterapéutico, donde han tenido un acompañamiento, ¿no? Y entonces ya saben perfectamente un poco como por dónde ir disminuyendo esta sensación, ¿no? Entonces, también hacer, ¿no? Como este acompañamiento y preguntar, ¿no? Como de qué manera te apoyo, qué necesitas, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien te diga, no me hables ahorita, ¿no? Y no preguntar, creo que, pero ¿por qué te pasa eso? ¿No? O sea, cuando está en ese momento, en una situación donde simplemente hay una visión de túnel de decir, esto es fisiológicamente lo único que me estoy concentrando, porque así lo vivo, ¿no? Entonces, como evitar preguntas de, así como no le ponemos un lápiz a una persona que está teniendo una convulsión, ¿no? Que es una regla pues normal y básica, ¿no? De no, la gente luego dice, ay, cuando están convulsionando ponen un lápiz ahí, o sea, ¿y qué tal si truena los dientes y se atascan? Así no le preguntamos a una persona, pero ¿por qué te pasa eso, no? Pero a ver, ¿qué sientes? A ver, pero ¿desde cuándo? O sea, no es un momento en el que creo que estas preguntas puedan ayudar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir finalizando entonces con este tema, porque esta es una de las circunstancias que más se ha presentado ahora. Decidimos elegir un poco como depresión y ansiedad, porque justo, ¿no? Son como algunos de los padecimientos que más están teniendo las personas. Pero también pues nos gustaría hacer nuestras conclusiones, reflexiones, que se quedan, que les gustaría compartirles a nuestro público antes de que finalicemos. Pues que si en algún momento a alguno de nosotros, de los que nos están escuchando, nos llega a pasar esto, que no nos sintamos diferentes. Como lo mencionábamos hace un momento, todos somos susceptibles a que esto nos suceda. Y si vemos que está siendo repetitivo, buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Y sobre todo hacer uso de nuestras redes sociales, redes de apoyo, no redes sociales de Facebook, sino redes de acompañamiento de personas. Sí, redes de acompañamiento, y que si nosotros somos testigos de alguna persona que está pasando por algo así, que acompañemos. Realmente eso enmarca mucho la diferencia. Claro. A mí me gustaría... pues como ya lo habíamos dicho, ¿no? La ansiedad ha aumentado a raíz de la pandemia por la que estamos pasando. Entonces, este cambio de estar encerrados un tiempo, de tener como cierta rutina, ahorita al momento de retomar actividades, que siento que este año como que se retomaron de manera ya como más normal, ¿no? Formal y a lo anterior. Entonces ha cambiado como nuestra forma de relacionarnos. A lo mejor nos dimos cuenta de que nos gustaba más estar a solas, y ahorita al momento de relacionarte te das cuenta que no es algo que conllevas de la mejor manera, y que es pues normal, ¿no? Es normal, nos estamos adaptando, creo yo, nuevamente. Es un proceso de adaptación. Creo que fueron como 2 procesos de adaptación muy rápidos. Entonces creo que es importante conocer de la ansiedad y pues atender si conoces, si sientes que tienes algún síntoma o que te ha pasado algo de lo que hemos compartido en este espacio, pues es importante atenderlo.
como recapitulando un poco, si mi sensación de nerviosismo constante, si mi sudoración de manos y el sentirme paralizado de repente, el tener pensamientos como repetitivos, no me están permitiendo vivir y hacer las cosas que regularmente hacía de manera natural o de manera normal o que disfrutaba. Ahora, si esto se presenta en mi vida, creo que un poco la idea con la que me gustaría irme es, se puede hacer algo distinto, ¿no? Esto tiene un nombre, no me estoy volviendo loco, no me pasa solamente a mí, ahora yo pensaría que nos pasa a muchos más de los que quisiéramos, ¿no? Como personal de salud mental. Entonces, buscar la atención adecuada, el acompañamiento desde la familia, desde los amigos hasta los profesionales, puede hacer un cambio significativo, evidente en la vida de cada persona. Ya sea que yo identifique estas situaciones en mí o a lo mejor en este momento pienso en que he estado en contacto con alguien a quien quiero y que de repente le noto como extraño. Entonces, poder saber que se puede hacer algo, que el nivel y la calidad de vida puede ser distinta con un diagnóstico adecuado, creo que sería con lo que me gustaría cerrar el día de hoy. Sí, sobre todo porque me haces pensar, ¿no? Cuánto tiempo tarda una persona en detectar que eso que le estaba pasando es ansiedad, ¿no? Porque no lo sabía, porque creía que era únicamente nerviosismo, porque... ¿no? Y también a mí me gustaría cerrar con 3 cosas. La primera, hay diferentes matices, caras de la ansiedad, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una sola, e incluso clínicamente, para las personas que trabajamos clínicamente, hay diferentes situaciones que están relacionadas con la ansiedad, ¿no? Desde esta sensación de fobia, ¿no? De inexplicable, hasta esta sensación generalizada, ¿no? Entonces, lo primero es como no retardar el tratamiento. Nosotras creemos firmemente que la información puede contribuir a que cerremos esa brecha en cuanto a cuánto tiempo tarda una persona en ir a los servicios de salud, a atenderse, ¿no? Creemos que en brindarles la información a las personas, de decir, sí tengo esto, también tengo este criterio, también tengo este síntoma, creo que me voy a ir a checar, ¿no? Creo que voy a ir con un especialista, puede retrasar el periodo del tratamiento. Eso sería lo primero que yo quiero como contribuir, ¿no? Lo segundo es, creo que es importante saber que este tipo de situaciones no necesariamente solo se atienden con psicoterapia. Es posible que necesiten muchas personas de ellas algún acompañamiento farmacológico y que pues también es parte, ¿no? Del tratamiento, ¿no? que vamos haciendo junto de la mano con los pacientes. Y lo más importante que me gustaría compartir es, las personas no somos diagnósticos. El hecho de que nosotros estemos compartiendo esta información es porque tenemos una visión muy enfocada en el tema de la salud mental, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un componente biológico, psicológico y social, pero las personas bajo ninguna circunstancia pensamos que son diagnósticos. Somos más que una situación, un padecimiento, una condición que estamos viviendo. Entonces también como ser muy cuidadosos, ¿no? De no ir por la vida diciendo el ansioso, el depresivo, el bipolar, ¿no? O sea, como ir más allá de eso, ¿no? Bueno, pues les mandamos desde aquí un saludo, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales y que esta información también vaya aportando como a la vida de las personas. Nos da mucho gusto saber que cada vez más hay personas que están escuchando este programa y que nos dicen, oye, quisiera hacer algo con esto, esta información que nos dieron, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo programa y que tengan un lindo día. Bye.